¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Vaya semanita nos espera. Todas esas cosas que os hemos venido anunciando durante mucho tiempo están empezando a acontecer ahora mismo en el mundo del motor, en el mundo del automóvil, que está más revuelto posiblemente que nunca, y lo que nos queda en un año 2025 que ya empieza a avistar vencedores y vencidos y algunos dudosos, podríamos decir. Bueno, de los dudosos vamos a hablar hoy, porque las últimas noticias que llegan no son para nada positivas y algunas generan muchas dudas, como la propia palabra indica. La noticia, desde luego, de la semana es la dimisión, que más bien ha sido cesado, es lo típico de ha sido dimitido, ¿no? Carlos Tavares, el CEO del grupo Stellantis. De eso vamos a centrar el contenido de este vídeo, pero yo no puedo dejar pasar por alto, porque son los dos grandes bloques europeos, los dos grandes fabricantes que juntos suman un porrón de porcentaje de mercado en Europa y también de empleos, que es lo importante, que es el grupo Volkswagen. Y es que precisamente, y empezando por Volkswagen, se enfrentan a una amenaza de huelga muy potente en la que podría haber hasta 9 plantas de fabricación, que son las que hay en Alemania, implicadas y que van a ir subiendo poco a poco la presión si el Consejo de Administración de la compañía no cede. ¿Y no cede a qué? Bueno, pues Volkswagen, como sabéis, ha anunciado un plan de recortes muy importante. Se está hablando de que se tiene que reducir en un alto porcentaje el salario de los empleados, pero que eso no es suficiente y quieren nada menos que cerrar hasta 3 plantas, hasta 3 factorías del grupo en ese país, algo que no había sucedido nunca en la historia. Y ya está liada. Y ya está liada además con un condicionante muy importante, y es que los sindicatos tienen una participación muy importante en el Consejo de Administración de Volkswagen, hasta el punto que está la cosa equilibrada. Así que es muy difícil que cualquiera de las dos partes se pueda salir con la suya si no hay una negociación, si no hay un acuerdo. Y mientras tanto, los sindicatos lo que van a hacer es ir subiendo, como digo, el nivel de presión hasta llegar a huelgas que ya sean indefinidas o de 24 horas. Han empezado por hacer paros y van a ir aumentando la presión según el Consejo de Administración no atienda sus peticiones. Peticiones que pasan por hacer una reducción de bolsa de trabajo, de bolsa de empleo y del sueldo, porque se trabajarían menos horas, de aproximadamente 1.500 millones de euros, una reducción que según el Consejo de Administración por la parte no sindical está muy bien, pero no es suficiente porque el mercado del automóvil, según ellos argumentan, ha cambiado y hay que hacer recortes drásticos para que Volkswagen pueda seguir una senda de crecimiento y de rentabilidad que con el plan de los sindicatos no llegaría a conseguir. Y con esas estamos con la amenaza de una huelga muy potente por encima y con una crisis importante en el grupo que esperemos que se resuelva lo más rápido posible por el bien de todo el mundo. Y entre medias surge una noticia que esta ya no es de alcance europeo, es de alcance mundial, aunque también tiene mucho de importancia en Europa y también en España. No en vano, Stellantis es el mayor fabricante de automóviles que tenemos en nuestro país y por lo tanto todo lo que sucede en ese grupo pues es importante para nosotros. Y recientemente además se ha firmado un acuerdo que sigue adelante, por supuesto, con el tema de la fabricación de baterías del grupo en nuestro país, en una planta en Zaragoza que esperemos que esté funcionando próximamente, mientras algunas cosas están en duda, como la fabricación de algunos modelos de futuro que España tiene que seguir luchando, so pena de que se acaben marchando a otros países. Eso que parecía ya inevitable, parecía irremediable, que por ejemplo el Citroën C4 de la próxima generación, un coche del que no hablamos mucho, pero que se está vendiendo de manera bestial en Europa y que es uno de los bastiones de la marca y se fabrica en Madrid, precisamente en España. Bueno, pues ahora con el cambio de gerencia de la empresa a nivel mundial veremos qué es lo que ocurre, porque una de las grandes batallas de precisamente Carlos Tavares era la relación con las colonias, podríamos decir, de la metrópoli. La metrópoli está en Francia, por mucho que algunos se empeñaran en los inicios decir que no, que esto no era así, pero efectivamente, como pasa en estos grandes grupos que son conjuntados, que son unidos, siempre hay un grupo de poder que tiene más peso que el otro. Y la parte francesa de Stellantis en Europa pinta más y es más importante que la parte italiana, y eso ha creado muchísimas refriegas y muchísimos enfrentamientos. Pero la cuestión es que Tavares se va y vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, porque esto es sumamente interesante. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Tavares se va. Tavares tiene 66 años y se iba a ir igual.
se iba a ir en un año aproximadamente, y lo que se quería era hacer una transición suave, pilotada y organizada para que la salida de Tavares, que tiene mucho poder y mucha importancia, o tenía, mejor dicho, en el grupo, fuera eso, una salida pilotada. Y al final se va, y esto no debería de sorprendernos tanto, aunque haya sido un poco abrupta la salida, porque básicamente ha habido una pérdida de confianza entre, digamos, como han dicho públicamente en el grupo, los tres grandes grupos de decisión: por un lado los accionistas, por otro lado el Consejo de Administración, por otro lado el máximo director ejecutivo, que es Carlos Tavares. Era. Bueno, pues ahora esto se queda en manos de John Elkann, que no deja de ser un miembro del Consejo y además es una persona vinculada a la familia italiana, a la familia Agnelli, aunque su posición ahora mismo está en Estados Unidos de América, pero en definitiva lo que han hecho es sacar a Tavares y poner a una especie de representante interino, pero va a ser el Consejo de Administración el que va a pilotar la empresa hasta que se decida la contratación de un nuevo CEO, que por cierto, ahora hablamos de eso, que ya han empezado los rumores. La cuestión es que, como digo, al final todo esto se ha ido degradando muy rápido en el tiempo, y es normal, entre comillas, en el sentido de que los resultados de la compañía no están siendo buenos en la segunda mitad del año 24 y empieza a haber muchos nervios, y sobre todo lo que empieza a haber es algo que yo creo que me habéis oído mucho hablar aquí en este canal y que dentro del Consejo de Administración yo creo que es lo definitivo. Al margen de que no estuvieran de acuerdo en cuáles eran las medidas a tomar para paliar la situación que tiene ahora mismo la empresa, que no es que sea una situación muy negativa, pero sí una situación que afecta mucho al precio de las acciones, que ha subido radicalmente en el pasado. Stellantis se ha dejado este año 24 nada menos que un 38% del valor de las acciones, algo que ha molestado muchísimo, lógicamente, a los grandes grupos de poder alrededor de esta constelación de marcas y que no podían permitir que siguiera sucediendo en el año 25 con una hipotética degradación del margen operativo de la compañía. Así que básicamente el planteamiento del Consejo de Administración de la empresa ha sido: vamos a ver, este señor está de retirada, este señor se va en el año 26, necesitamos un plan nuevo. Para hacer un plan nuevo necesitamos un equipo nuevo y personas nuevas e ideas frescas, porque las ideas del plan Tavares ya no nos sirven para lo que viene. Y por eso han decidido acelerar el plazo de la jubilación. Como comentaba un amigo que está muy metido en la industria, hablando de este asunto, pues ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. Sobre todo porque, como digo, la situación, especialmente en Estados Unidos de América, se ha degradado mucho y algunos de los que han sido los grandes temas polémicos de Tavares se han ido enquistando hasta un punto en el que ya no había una dirección de retorno, una dirección donde esto se pudiera equilibrar. Y la cuestión aquí es que Tavares ha hecho muchas cosas bien, pero también ha hecho muchas cosas en unos contextos y en unos momentos que, como digo, son una fotografía que ya ha pasado, una pantalla que ya ha pasado, y dentro del grupo yo creo que con buen criterio han decidido que había que hacer una renovación. Y es que no olvidemos que Tavares es una persona de números, es una persona de tablas, es una persona que viene de finanzas y es una persona que viene muy vinculada a una forma de entender la industria del automóvil. No en vano fue mano derecha de Carlos Ghosn y los dos han acabado finalmente fuera de la industria del automóvil, y ahora se busca otros personajes que sean bastante más mediáticos y menos, podríamos decir, problemáticos o directos a la hora de hacer ciertos niveles de diplomacia que han perjudicado al grupo, y además, como digo, con unas filosofías que sean más amigables con el entorno que rodea a un fabricante de automóviles. ¿Y cuál es el entorno que puede estar enfadado con Tavares y con el grupo Stellantis, que es a quien él representaba? Bueno, aparte de todas las polémicas que ha tenido con el Estado italiano, y es normal porque allí dentro se defiende que la industria siga funcionando, y en un mundo global Tavares eso ya no lo veía así, pues quien está muy enfadado con Tavares básicamente es la red de distribución del grupo e igualmente también los proveedores. A lo largo del tiempo, hacer la integración de un grupo tan grande como Fiat Chrysler con PSA no es nada fácil. Le han estado acompañando las cifras, los números y las ventas. Ha conseguido grandísimas economías de escala haciendo esta integración y ha conseguido algo que prometió a los administradores de la empresa que iba a mantener a lo largo del tiempo hasta el año 2030, que es tener un beneficio, un margen operativo bruto de doble dígito, es decir, del más del 10%. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llegó la pandemia, llegó la crisis de los componentes, llegó la crisis de los microchips, había pocos coches, subieron mucho los precios y Stellantis, con este doble viento de cola, es decir, vender menos pero con unos precios más altos y haciendo unas economías de escala tremenda al ir aunando las marcas distintas que se iban juntando, lo que consiguió fue unos beneficios fabulosos. Plus, las acciones para arriba y nada menos que unos márgenes brutos operativos que en el año 21 fueron del 11,8%, en el 22 casi un 14% y ojo que en el 23, es decir, anteayer, se consiguió un 12,8%, que es una barbaridad. De eso
hemos saltado a un escenario que podría estar alrededor del 5 o 6% a principios del año 25, a finales de este año, con un profit warning que ha hecho que el grupo tenga que aprovisionar nada menos que 10.000 millones de euros para enjugar justamente todos los coches que no está produciendo. Y aquí es cuando la madeja se le ha liado a Tavares, con muchos frentes abiertos, muchos enfrentamientos políticos que podría haber evitado y sobre todo mucho malestar por parte tanto de los proveedores como de los concesionarios, las empresas que tienen que vender los vehículos, a los que durante estos años se les ha estado apretando mucho la clavija y a los que ahora se les ha obligado a comprar unos inventarios de coches con el asunto de que ya no había limitaciones en la producción de automóviles que ahora no han sido capaces de vender. La degradación del negocio en los Estados Unidos de América y el hecho de que en Europa viene un escenario en el que probablemente no se va a poder ganar tanto dinero con la nueva normativa de emisiones han sido la puntilla, como digo, para una filosofía que necesitaba un personaje quizá como Tavares, pero no lo necesita ya para el futuro. Y bueno, si hacemos una confrontación con otros CEOs estrella, podríamos decir, Tavares era el CEO mejor pagado de la industria del automóvil y buenos sueldos que se ha puesto que manejaba también el mayor número de marcas. Estamos hablando de que al final ha juntado la friolera de 14 marcas de automóviles. Pues tenemos, por ejemplo, a Luca de Meo, que casualmente es uno de los que está sonando como candidatos para fichar como CEO de Stellantis, que yo no sé si en Estados Unidos además ahora van a permitir que haya un CEO europeo, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en la última parte de la carrera con el señor Tavares. Lo veo complicado, pero lo cierto es que ya empiezan a sonar varios nombres y Luca de Meo es uno de los personajes que se comenta que está mejor posicionado. Recordad que en el pasado se ha hablado incluso de una posible unión del grupo Stellantis con el grupo Renault, lo cual formaría un supergrupo que en definitiva tiene muchísimo que vender y que ofrecer todavía en el mercado. El señor Tavares ha hecho muchas cosas buenas, principalmente la parte de la integración, ha hecho una reducción tremenda en las plataformas de las marcas del grupo, con lo cual se ha conseguido, como digo, unos ahorros muy importantes y lo que ha quedado de Tavares es básicamente eso, un experto en generar ahorro, también a costa, por cierto, de despedir a muchísimos empleados o de gente que se ha marchado porque no estaba de acuerdo con las políticas de la empresa y también, como digo, de exprimir al máximo el tornillo de los dealers, de los proveedores de coches, de los concesionarios y también con algunos fracasos sonoros en lo que se refiere a la fiabilidad de sus vehículos. Todas las marcas de automóviles tienen cadáveres bajo la alfombra, pero la gran diferencia es cómo las marcas de coches afrontan crisis con fiabilidad de productos en concreto que, si no se resuelven a tiempo, satisfaciendo a los usuarios, pueden generar problemas muy grandes. Y en Stellantis precisamente ha habido problemas muy grandes de fiabilidad, primero con el asunto del AdBlue, luego problemas también con los motores PureTech, que por cierto, proporcionalmente, aunque sea un problema más grave por el costo económico que tiene, era y ha sido menos común que el problema del AdBlue, pero precisamente por no atender de una manera diligente, de una manera rápida y ofreciendo unos recursos desde el principio claros a concesionarios y por ende a usuarios finales, se le ha acabado haciendo una pelota sobre la que ahora la marca ha tenido que sobrereaccionar con un coste tremendo de incentivos a los usuarios que tienen esos motores, porque evidentemente al final había detrás una crisis de reputación que en este caso, precisamente por no haber atendido, se le ha ido haciendo grande hasta que ha acabado devorando una parte de la reputación de determinadas marcas y determinados modelos. Así, con todo esto, con sus luces, pero también con sus sombras y generándose muchos enemigos, la situación, mientras, ojo, ha habido vientos de cola y la empresa ganaba muchísimo dinero, aunque fuera a costa del corto plazo y de que Tavares se pusiera medallas para aumentarse el sueldo un año tras otro, muchas personas que deberían de haber hablado en su momento de cómo se estaba estableciendo la gama, de cuál era la diferenciación entre productos, de si era normal o no que se estuviera produciendo a unas velocidades que luego no se iban a poder vender, de que una parte muy importante del desarrollo tecnológico de la empresa se haya subcontratado, se haya sacado fuera, con las consecuencias que se han vivido en este año 23 y también en el 24. Bueno, todo esto no se ha ponderado en la suficiente medida y bajo el parapeto de los gigantescos beneficios que el señor Tavares ha creado, hemos llegado a esta situación. Como digo, yo creo que es una situación muy inteligente, porque si lo que han estado haciendo hasta la fecha ya no funciona y ahora tienen el reto increíble de sacar adelante una serie de marcas, veremos cuántas perduran en el tiempo, parece muy difícil que las 14 puedan continuar, pero si tienen en este caso un reto que ya no sirve con los mimbres que tenían antes, pues lo normal es que una persona que está en 66, 67 años de edad el año que viene salga del grupo, y eso es lo que han decidido. ¿Y quién es el que tiene que venir ahora? Pues desde luego tiene que ser alguien con un talante muy distinto. Se habla de que Tavares había vuelto una persona muy agresiva y que iba demasiado directo, alguien que sea más político, digamos, y alguien que tenga más querencia, yo creo, y esto ya es una opinión personal, por cuidar el producto y la presentación del producto y el posicionamiento del producto, que es exactamente
en lo que es especialista el señor Luca de Meo, y no me extraña que haya gente que considere que pueda ser uno de los grandes candidatos a suceder a Tavares. Yo no lo veo, porque Luca de Meo está muy bien y muy cómodo ahora mismo en un grupo Renault que ha relanzado, y desde luego si se fuera a Stellantis para sustituir a Tavares, que es un megagrupo, podríamos decir, sería por la ambición de pilotar uno de los grupos automovilísticos más grandes del mundo. Recordemos que el año pasado solo Toyota ganó más dinero que ellos, y también porque le pagarían un cheque astronómico. Yo no sé, sinceramente, si en el Consejo de Administración de Stellantis, y teniendo en cuenta los asuntos que tienen en Estados Unidos de América, van a estar muy por la labor de eso. Pero la cuestión es que Tavares ha caído al final del viaje. Como os digo, no es tan extraño, y lo que sí es absolutamente cierto es que en Stellantis tienen que cambiar y virar algunas cosas para que la empresa llegue a unos niveles de sostenibilidad en la que la mayoría de sus marcas y sus productos continúen adelante. ¿Qué es lo que nos van a poner en el menú a partir de ahora? ¿Qué es lo que nos van a ofrecer? Pues eso va a ser súper interesante, y yo espero podértelo contar aquí y poder contar buenas noticias y no la mala noticia de lo que está pasando en Volkswagen o de lo que está pasando en muchísima industria auxiliar del automóvil, porque hablamos mucho de los despidos y los cierres de las fábricas, pero recordad que por cada fábrica de automóviles que cierra, se supone que por cada empleo que se pierde en una fábrica de coches se pierden 2, 3, 4 empleos en la industria auxiliar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora, aunque no cope los grandes titulares, porque siempre se habla de los coches. Valeo acaba de anunciar 1000 despidos, y así muchas empresas tradicionales de los componentes del automóvil o están cerrando o están despidiendo a gente a malsalva porque ya no les salen los números. Un panorama complicado. Veremos cómo se presenta el año 25, en el que, como decía al principio del vídeo, ya hay ganadores, que son aquellos que van a vender créditos de emisiones de CO2 a los que van a incumplir con la normativa, y veremos qué es lo que ocurre con las grandes marcas que hay en el centro, los grupos Renault, los grupos Volkswagen, los grupos Stellantis, que son los que más nos deberían de interesar a nosotros, porque es donde está nuestra economía y nuestro empleo. Nada más, querida familia, espero que todo este análisis y reflexión os haya parecido interesante. ¿Qué opináis vosotros? Me acuerdo que el primer vídeo que publiqué en este canal fue el vídeo de la absorción de PSA por parte de Opel, y que está íntimamente relacionado con este cierre de ciclo del que te estoy hablando ahora, y la historia continúa, y espero poder seguir contándotela durante mucho tiempo. Os quiero mucho, queridos amigos, un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente. Adiós.